¿Qué tan mala pudo llegar a ser la vida en México durante los primeros 6 años del gobierno de Benito Juárez? Hoy, vamos a sumergirnos en un periodo crucial de nuestra historia, los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez. Durante estos años, la vida de los mexicanos cambió drásticamente y hoy vamos a explorar cómo empeoró la situación social, económica y política, especialmente para las clases más bajas y cómo las distintas etnias, como mestizos, mulatos y pardos, fueron las más afectadas. Número 1. La crisis económica y el colapso de la economía colonial. En los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez, uno de los aspectos más destacados fue la profunda crisis económica que afectó al país. Durante el virreinato de Nueva España, la economía se sustentaba en una estructura colonial que favorecía la extracción de recursos naturales y la explotación de los pueblos indígenas, pero con la independencia, todo esto se desplomó. El país ya no contaba con el flujo constante de recursos de la corona española y las guerras de independencia habían dejado a México devastado económicamente. En 1855, con Juárez en el poder, la deuda externa comenzó a crecer a niveles alarmantes. El gobierno mexicano no pudo cumplir con sus obligaciones financieras, lo que llevó a una suspensión de pagos y a un malestar generalizado. Los mestizos y las clases más bajas, que ya vivían en condiciones precarias, se vieron más afectados que nunca. Sin un sistema económico estable, no podían ascender de clase, y las promesas de una vida mejor después de la independencia quedaron en nada. ¿Qué significó esto para las etnias y las clases bajas? En las áreas rurales, donde los mestizos y los indígenas predominaban, las condiciones de vida se empeoraron considerablemente. Los campesinos y obreros, que ya no podían contar con las estructuras de protección de la corona, se enfrentaron a una completa desprotección. Los recursos que antes eran fáciles de acceder fueron escasos y la pobreza aumentó exponencialmente. Figura política clave, la figura de Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue clave en la administración juarista, representó la continuación de políticas que no favorecieron a las clases bajas. Aunque intentaron modernizar la economía, no lograron mitigar los efectos de la caída económica, y la vida de los mestizos y otras clases marginadas se vio directamente afectada. Número 2. La falta de estabilidad política y los conflictos internos. Otro factor que empeoró la vida de los mexicanos fue la total inestabilidad política. Juárez asumió la presidencia en medio de una guerra civil entre liberales y conservadores. La República fue proclamada en 1857, pero el país no vivió en paz. Los primeros 6 años del mandato de Juárez fueron una lucha constante por consolidar el poder en un país dividido, lo que llevó a que se desatara la Guerra de Reforma, una lucha violenta que dividió al país y empobreció aún más a la población. La falta de un gobierno estable impidió que las clases bajas, en su mayoría mestizas y mulatas, pudieran disfrutar de mejoras en sus condiciones de vida. A pesar de que los liberales proclamaban la igualdad, las leyes y políticas que aplicaron beneficiaron principalmente a los sectores urbanos y ricos. Los mestizos y las comunidades indígenas siguieron sin acceder a derechos básicos y la guerra los dejó sin recursos para sobrevivir. ¿Quiénes fueron los responsables? Figuras clave como Félix Zuloaga, de los conservadores, y Melchor Musquiz, presidente interino, representaron la lucha de facciones que solo trajo más caos y desestabilización. La imposibilidad de consolidar un gobierno fuerte afectó a los que menos podían defenderse, los mestizos, los mulatos y los indígenas. Número 3. La reforma y la desamortización de los bienes eclesiásticos. La Ley de Reforma de Juárez de 1855, junto con la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, fue uno de los aspectos más polémicos de su mandato. Aunque la reforma pretendía separar la Iglesia del Estado, su implementación afectó gravemente a los mexicanos más pobres. Muchos campesinos, mestizos y mulatos que dependían de las tierras de la Iglesia se quedaron sin recursos y sin tierras para trabajar. Aunque la reforma fue vista como una forma de avanzar hacia la modernidad y acabar con el poderío de la Iglesia en la política, la realidad es que los más pobres se vieron directamente afectados. Las tierras de los conventos fueron vendidas a las clases más altas, dejando a los mestizos y las clases bajas sin acceso a tierras para cultivar. Impacto en las etnias. Para las etnias indígenas y mestizas, la desamortización fue una tragedia. La pérdida de tierras, muchas de las cuales estaban bajo la administración de la Iglesia, significaba una mayor precariedad y la disminución de su ya limitado poder adquisitivo. Los mulatos, que en su mayoría vivían en áreas rurales, fueron los más perjudicados, ya que perdieron el acceso a tierras y recursos que les permitían subsistir. Número 4. La intervención extranjera y la imposición de deudas. Durante este periodo, las intervenciones extranjeras también fueron una gran fuente de sufrimiento para los mexicanos. La intervención estadounidense y, sobre todo, la intervención
francesa, que llevó a la imposición del imperio de Maximiliano de Habsburgo, empeoraron aún más la situación económica. El país quedó aún más endeudado, y la clase política de Juárez se vio obligada a aceptar préstamos extranjeros. Los préstamos de países como Inglaterra y Francia contribuyeron a la acumulación de una deuda insostenible, que a su vez afectó a los sectores más vulnerables de la población. No solo hubo un aumento de la deuda externa, sino que las clases bajas fueron las que más sufrieron las consecuencias de esta dependencia económica, sin poder mejorar su situación. Personajes involucrados: los conservadores que apoyaron la intervención extranjera, como Antonio López de Santa Anna, fueron responsables de abrir las puertas para que las potencias extranjeras influenciaran en el gobierno mexicano. Estos mismos personajes traicionaron a la patria en un momento crítico, cuando el país necesitaba consolidar su independencia económica. Número 5. La división entre liberales y conservadores y sus efectos sobre las clases bajas. El enfrentamiento entre liberales y conservadores no solo desgastó al país a nivel político, sino que también tuvo efectos devastadores en la vida cotidiana de los mexicanos. Mientras Juárez y los liberales se concentraban en consolidar su poder, los conservadores se aliaron con intereses extranjeros, trayendo consigo más inestabilidad y, lo peor de todo, un creciente abismo entre las clases altas y las bajas. El conflicto dejó a las clases mestizas y las etnias indígenas atrapadas en medio de los intereses de los dos bandos, sin protección y sin poder ascender socialmente. Los mestizos, que antes se habían beneficiado de las estructuras del virreinato, no encontraron en Juárez la esperanza de un cambio real. La lucha política entre los dos bandos no hizo más que perpetuar su marginación social. ¿Quiénes fueron los responsables? Las figuras clave de esta división fueron Benito Juárez, quien luchaba por una república laica y moderna, y figuras conservadoras como Miguel Miramón, que representaban el viejo régimen monárquico. Mientras se peleaban entre ellos, el pueblo mexicano sufría las consecuencias. Número 6. La inestabilidad social y el debilitamiento del tejido social. Uno de los grandes problemas que México enfrentó en los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez fue la fractura del tejido social, una descomposición de la estructura que durante siglos había mantenido cohesionada a la sociedad. En el periodo colonial, aunque existían claros grupos sociales y raciales, los mestizos y las clases populares encontraban ciertos refugios en sus comunidades, como las rancherías o pueblos, y, en muchos casos, en la estructura de la iglesia. Sin embargo, con la independencia, y particularmente en los primeros años de Juárez, el país no logró estabilizar la sociedad. Las tensiones políticas y las reformas impulsadas por Juárez, como la Ley de Reforma, pusieron en evidencia las profundas divisiones entre los diversos grupos. A medida que las élites liberales y conservadoras se enfrentaban en un conflicto interminable, el pueblo mexicano, compuesto en su mayoría por mestizos, indígenas y mulatos, se encontró atrapado en una especie de limbo. No sabían quién los representaba o cómo podrían mejorar su situación. Esto no solo debilitó la estructura social, sino que también afectó las posibilidades de desarrollo personal y social de las clases bajas. Impacto en las clases más bajas. Para los mestizos y las clases indígenas, la falta de un gobierno fuerte y estable significaba una vida de incertidumbre. Sin políticas públicas claras que los favorecieran, y con el país sumido en una guerra civil constante, la capacidad de ascender en la sociedad se vio anulada. Las reformas liberales, aunque pretendían mejorar la situación de los más desfavorecidos, nunca llegaron a materializarse de forma efectiva. Por otro lado, las clases altas mantenían su poder económico y político, lo que provocó un sentimiento de desilusión y resentimiento en los sectores más desfavorecidos. Figura política clave: Sebastián Lerdo de Tejada, quien asumió un papel de liderazgo en la administración de Juárez, fue un gran defensor de la reforma, pero sus políticas no lograron sanar las heridas sociales del país. La falta de cohesión y unidad en la implementación de sus reformas contribuyó al descontento y a la creciente desconfianza en el gobierno liberal. Número 7. La crisis agraria y la falta de acceso a la tierra. La falta de acceso a la tierra fue otro factor crucial que empeoró la vida de los mexicanos en este periodo. Durante el virreinato de Nueva España, las clases bajas, aunque subyugadas, podían acceder a pequeñas parcelas de tierra a través de la encomienda o el sistema de haciendas. Sin embargo, después de la independencia, los campesinos mestizos e indígenas perdieron muchos de esos derechos y se enfrentaron a la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. La ley de desamortización de Juárez, que pretendía acabar con los bienes eclesiásticos y la influencia de la iglesia en la propiedad de tierras, en muchos casos, resultó en la venta de estas tierras a la alta burguesía, lo que redujo aún más las posibilidades de los campesinos de acceder a un pedazo de tierra.
El resultado fue que los mestizos y las etnias indígenas, en su mayoría campesinas, se vieron privados de un medio de sustento y, por ende, de la posibilidad de ascender socialmente. La situación para las etnias, las comunidades indígenas, que habían vivido durante siglos bajo la protección de la Iglesia, se encontraron desprotegidas, ya que la expropiación de tierras no solo las privó de los medios para sobrevivir, sino que las unió en una pobreza extrema. Los mestizos, por su parte, que dependían de estas mismas tierras, también sufrieron la pérdida de sus medios de vida, y las promesas de una república de igualdad social se desmoronaron rápidamente. Figuras políticas clave, Benito Juárez, si bien impulsaba la separación de la Iglesia y el Estado, no supo equilibrar las reformas para evitar que las tierras eclesiásticas pasaran a manos de los terratenientes más ricos. Por su parte, Miguel Lerdo de Tejada, como ministro de Hacienda, jugó un papel crucial en la implementación de la ley de desamortización, pero no fue capaz de prever el impacto negativo que tendría en la población campesina. Número 8. El agotamiento del sistema de justicia y el control del poder judicial. A medida que Juárez avanzaba en su mandato, otra de las grandes críticas a su gobierno fue el agotamiento y la corrupción del sistema judicial. Aunque se prometió la creación de un sistema judicial más justo y eficiente, la realidad fue que la justicia era cada vez más inalcanzable para las clases más bajas, especialmente para los mestizos y las etnias indígenas. El control del poder judicial estaba aún en manos de una élite que favorecía los intereses de los terratenientes y los militares, lo que significaba que, si bien existían leyes que reconocían los derechos de los ciudadanos, los mestizos e indígenas rara vez veían que estos derechos se aplicaran en su beneficio. Las clases bajas se vieron entonces atrapadas en un sistema judicial que no solo era ineficaz, sino también profundamente injusto. La percepción popular, para los mestizos y las etnias indígenas, el sistema judicial no representaba un camino hacia la justicia. Las leyes, aunque se presentaban como avances democráticos, nunca lograron cambiar la realidad de los más desfavorecidos. Por ejemplo, los juicios de restitución de tierras o los reclamos por injusticias laborales a menudo eran desestimados o favorecían a las clases altas. Personajes clave, Benito Juárez, al ser un defensor de la justicia, fue criticado por no poder garantizar su aplicación equitativa. Aunque trató de crear una reforma judicial, la falta de estructura y el dominio de las élites locales sobre el sistema judicial fueron factores que perpetuaron las injusticias. Número 9. La implementación de la ley de matrimonio civil y sus implicaciones sociales. Uno de los aspectos más controvertidos de la política de Juárez fue la ley de matrimonio civil de 1859. Esta ley, que separaba el matrimonio de la Iglesia, fue vista como un avance en la secularización del Estado. Sin embargo, la implementación de esta ley tuvo consecuencias inesperadas y profundizó las divisiones sociales en México. Para las clases bajas y especialmente para las comunidades indígenas, que seguían muy vinculadas a las tradiciones católicas, la ley de matrimonio civil no solo fue un ataque a sus creencias, sino que también dejó a muchas personas en una situación jurídica precaria. Los indígenas, en su mayoría analfabetos y carentes de acceso a registros civiles, se encontraron excluidos de los beneficios legales que otros sectores de la población podían obtener con esta ley. Impacto en las etnias y clases populares. La falta de acceso a la documentación y el desconocimiento de los procedimientos civiles dejaron a los mestizos y a los indígenas sin capacidad para formalizar sus derechos matrimoniales o acceder a servicios sociales que dependieran del registro civil. Esto contribuyó a aumentar las desigualdades sociales, ya que no solo se trataba de un cambio en las costumbres, sino de un retroceso en el acceso a derechos básicos. Figura clave, la implementación de esta ley estuvo a cargo de figuras como Juárez, pero también de personajes como Miguel Lerdo de Tejada, quienes vieron en la secularización del Estado una oportunidad de modernizar el país. Sin embargo, esta ley tuvo un impacto negativo en la vida de los más desfavorecidos. Número 10. La persistente desigualdad social y la consolidación de un sistema oligárquico. A pesar de las reformas que prometían una mayor igualdad y una república democrática, los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez estuvieron marcados por una desigualdad persistente. Los mestizos y las etnias indígenas no solo se vieron marginados en términos de acceso a recursos, sino que también fueron los grandes perdedores en términos de poder político. Aunque Juárez y los liberales intentaban consolidar un nuevo orden, las clases altas lograron mantener su poder económico y político. Los mestizos, por ejemplo, nunca lograron tener una representación significativa en el gobierno, y las etnias indígenas, que ya habían sido oprimidas durante siglos, continuaron viviendo en condiciones de pobreza extrema. Las clases altas, durante estos primeros años de la República, la élite, compuesta por terratenientes y figuras políticas conservadoras, logró consolidar su poder y control sobre los recursos del país.
Esto significó que, aunque las reformas pretendían hacer un país más equitativo, en realidad solo beneficiaron a las élites y perpetuaron un sistema oligárquico. Figura clave, Benito Juárez, si bien impulsó reformas en favor de los más desfavorecidos, no logró desmantelar las estructuras oligárquicas que seguían controlando el poder. A su vez, figuras como Sebastián Lerdo de Tejada, que implementaron las reformas, no pudieron frenar la acumulación de poder en manos de unos pocos. Número 11. El impacto de la Guerra de Reforma y el caos político. La Guerra de Reforma, 1857 a 1861, fue un conflicto armado de profundas repercusiones en el futuro inmediato de México. Aunque la guerra estuvo principalmente entre liberales y conservadores, las consecuencias de este enfrentamiento dejaron una marca imborrable en la vida cotidiana de los mexicanos. La guerra civil no solo significó la pérdida de vidas, sino que agravó una crisis económica ya existente, afectó la moral del pueblo y desvió recursos importantes para la modernización del país. Inestabilidad en el gobierno. Durante la Guerra de Reforma, la estructura de gobierno de México se vio completamente desbordada. Mientras los liberales luchaban por establecer un Estado secular, los conservadores intentaban restaurar el poder de la Iglesia. Este conflicto interno generó una profunda división social y política que debilitó al país de manera alarmante. Juárez, como líder del bando liberal, no pudo evitar que este caos político afectara la administración y las finanzas del país. En lugar de fortalecer la nación, los recursos se drenaron en la guerra, dejando al país vulnerable tanto interna como externamente. Efectos en las clases populares. La guerra tuvo un impacto devastador para las clases más bajas. Los pueblos, especialmente en las áreas rurales, fueron los que más sufrieron. La guerra no solo afectó las vidas de los campesinos y obreros, sino que también interrumpió las economías locales y destruyó gran parte de la infraestructura del país. Muchas familias fueron desplazadas y las comunidades indígenas, que ya vivían en condiciones precarias, fueron las más afectadas. Estos grupos fueron atrapados en un ciclo de pobreza y desesperación que se agravó aún más con el conflicto. Divisiones ideológicas. La Guerra de Reforma, lejos de ser una simple confrontación entre dos bandos, representaba también una lucha por el futuro ideológico de México. Mientras los liberales defendían la idea de un México independiente de la Iglesia y con un sistema político republicano, los conservadores querían preservar el poder de la Iglesia católica y sus estructuras. Esta disputa ideológica fue extremadamente polarizante, y si bien Juárez, como líder liberal, logró la victoria, el país quedó profundamente dividido. El caos resultante de la guerra arrastró al país a años de inestabilidad que continuaron afectando a los más desfavorecidos. Número 12. La intervención extranjera y sus efectos devastadores en la población mexicana. Una de las consecuencias más drásticas de los primeros años de Juárez fue la intervención extranjera, que culminó con la invasión francesa en 1862. El conflicto con las potencias extranjeras no solo exacerbó la debilidad del gobierno mexicano, sino que también tuvo un impacto devastador en la vida de los mexicanos. La intervención extranjera resultó en la imposición de un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, lo que significó años de sufrimiento para el pueblo mexicano, especialmente para las clases populares. La invasión francesa. A partir de 1862, las potencias europeas, en particular Francia, aprovecharon la inestabilidad política interna de México para intervenir directamente en los asuntos del país. Benito Juárez, ya debilitado por la guerra civil, tuvo que enfrentarse no solo a los conservadores nacionales, sino a la intervención militar extranjera. Las tropas francesas, bajo el mando de Napoleón III, tomaron la Ciudad de México y establecieron un gobierno imperial encabezado por Maximiliano de Habsburgo, que era apoyado por los conservadores. Desplazamiento y sufrimiento de las clases bajas. Durante este periodo, las clases populares fueron las que más sufrieron. Las invasiones militares destruyeron ciudades y poblaciones enteras, mientras las clases bajas, en su mayoría mestizas e indígenas, fueron desplazadas y forzadas a vivir en condiciones de extrema pobreza. Además, los campesinos vieron cómo sus tierras eran tomadas por las fuerzas extranjeras, lo que exacerbó aún más la crisis económica que ya enfrentaban. Imposición del Imperio de Maximiliano. La imposición del Imperio de Maximiliano significó que el pueblo mexicano, que ya vivía en condiciones difíciles, fue forzado a vivir bajo un sistema monárquico que no representaba sus intereses. Mientras los conservadores celebraban la llegada del imperio, la gran mayoría de los mexicanos, que se identificaban con las ideas republicanas de Juárez, vieron con horror cómo sus vidas seguían siendo objeto de la lucha entre facciones. Número 13. La opresión y explotación de las comunidades indígenas bajo el gobierno de Juárez. Las comunidades indígenas fueron una de las más afectadas por las políticas de Benito Juárez.
Aunque Juárez es conocido por ser un defensor de los derechos de los indígenas, la realidad fue que sus reformas no lograron mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. De hecho, durante los primeros años de su mandato, las comunidades indígenas enfrentaron una opresión aún más fuerte debido a las reformas liberales y la falta de acceso a la tierra y los recursos. La ley de desamortización y sus efectos negativos. Una de las principales reformas que afectó a las comunidades indígenas fue la ley de desamortización de Juárez, que intentó reducir el poder de la Iglesia al expropiar sus tierras. Sin embargo, lo que ocurrió en la práctica fue que muchas de estas tierras fueron adquiridas por terratenientes y empresas extranjeras, dejando a las comunidades indígenas sin acceso a la tierra que tradicionalmente habían cultivado. Esto profundizó aún más su marginalización y pobreza. Despojo de tierras y cultura. La ley de desamortización, que buscaba un propósito de modernización y la promoción de la propiedad privada, resultó en el despojo de tierras de las comunidades indígenas, quienes perdieron sus medios de subsistencia. Al mismo tiempo, las políticas de secularización implementadas por Juárez afectaron profundamente a las costumbres y creencias de las comunidades indígenas, que habían encontrado en la Iglesia un punto de apoyo y protección frente a los poderes locales. El debilitamiento de las estructuras tradicionales provocó una ruptura cultural y social que tuvo consecuencias a largo plazo. Los mestizos y su relación con las comunidades indígenas. Aunque los mestizos compartían algunas similitudes sociales con los indígenas, no fueron inmunes a la discriminación y las reformas de Juárez. En muchos casos, las políticas de Juárez pusieron a las comunidades mestizas en una posición aún más vulnerable. La separación de la Iglesia y el Estado y la imposición de nuevas formas de organización política y económica no tomaron en cuenta las realidades de estas comunidades, lo que agravó su pobreza y les privó de acceso a los recursos y derechos que las élites políticas prometían. Número 14. La falta de una reforma efectiva en el sistema educativo y su impacto en el analfabetismo. Uno de los desafíos más grandes que enfrentó México durante los primeros años del mandato de Benito Juárez fue la falta de una reforma educativa efectiva. A pesar de los esfuerzos de Juárez para crear un sistema educativo nacional, el país seguía lidiando con niveles alarmantes de analfabetismo y desigualdad en el acceso a la educación. Las clases bajas, en su mayoría campesinas e indígenas, continuaron siendo las más afectadas por la falta de oportunidades educativas. La brecha educativa entre clases sociales. La reforma educativa de Juárez no logró cerrar la brecha educativa entre las clases altas y las clases bajas. Mientras que los hijos de las élites podían acceder a educación de calidad, los mestizos e indígenas seguían siendo privados de las oportunidades de aprender a leer y escribir. Esta falta de educación perpetuó el ciclo de pobreza y marginación de las clases bajas, lo que dificultó aún más su integración en una sociedad que se modernizaba lentamente. El analfabetismo como barrera para el progreso. En este contexto, el analfabetismo no solo era una barrera para el progreso individual, sino que también limitaba las posibilidades de desarrollo social y económico de las comunidades más desfavorecidas. Sin educación, las clases populares no podían acceder a mejores empleos ni a oportunidades de movilidad social, lo que mantenía a las generaciones futuras atrapadas en la pobreza. Número 15. El crecimiento del poder militar y la militarización del gobierno. Un tema recurrente en los primeros años del mandato de Juárez fue el crecimiento del poder militar y la militarización de las instituciones gubernamentales. A medida que el país se sumía en la guerra civil y enfrentaba las amenazas de intervención extranjera, los militares se volvieron cada vez más influyentes, lo que tuvo repercusiones significativas para la vida de los mexicanos comunes. La centralización del poder militar. Aunque Juárez intentaba implementar reformas para reducir el poder de la Iglesia y mejorar el gobierno civil, no pudo evitar que los militares se convirtieran en una fuerza clave en la política mexicana. Durante los primeros años de su mandato, los militares fueron quienes en gran parte definieron el curso de la política, a menudo en detrimento de los derechos y necesidades de los civiles. Impacto en las clases populares. Para las clases bajas, especialmente para los mestizos y las etnias indígenas, la creciente militarización significaba una mayor represión. Las comunidades rurales, donde la presencia del ejército era constante, vivieron bajo el temor de las represalias y el abuso de poder por parte de los oficiales militares. Además, las reformas que Juárez intentaba implementar eran a menudo bloqueadas por la influencia de los militares, lo que dejaba a las clases populares sin el apoyo de un gobierno que pudiera protegerlos. En conclusión, un periodo difícil. En conclusión, la vida de los mexicanos durante los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez se vio marcada por una serie de desafíos y crisis que empeoraron las condiciones de vida de las clases populares. Aunque Juárez tenía la intención de llevar a cabo reformas liberales y construir un México más moderno y equitativo, la realidad fue mucho más compleja.
Las luchas internas, las intervenciones extranjeras, las reformas mal implementadas y la falta de cohesión social dejaron a los mestizos, indígenas y clases bajas atrapadas en una red de pobreza, opresión y desconfianza hacia el gobierno. Este análisis resalta la necesidad de comprender las complejidades de las reformas de Juárez y cómo, a pesar de sus intenciones, muchos de los mexicanos más desfavorecidos continuaron viviendo en condiciones deplorables. Las lecciones que se pueden extraer de esta época son fundamentales para entender los procesos de cambio social y las dificultades de implementar reformas efectivas en un país profundamente dividido.